Thank you so much. Muchas gracias. Espero que puedan ver la presentación. Si no es así, por favor, que me lo notifiquen. Muchas gracias por su invitación y sobre todo por contar con la OCDE en este asunto que nos ocupa. Aprovechando que hablamos de América Latina y que tenemos interpretación, pues si les parece bien, como hemos dicho, voy a hacer mis comentarios en español. En primer lugar, creo que muchas gracias a los tres ponentes por esta magnífica presentación. Creo que es evidente que el trabajo del BID y de la CEPAL es muy relevante, y lo es porque dirige la atención a asuntos primordiales como son, por ejemplo, la necesidad de destinar más recursos para aumentar la resiliencia de las autoridades subnacionales, para también realizar reformas para mejorar la coordinación intergubernamental, lo hemos escuchado hace nada, y bueno, porque estos recursos al final, pues financieros y humanos, tienen que ser suficientes para evitar la proliferación de estas competencias que no están bien financiadas o no lo están en absoluto, y las conocemos como los mandatos no financiados, ¿no? Los unfunded mandates. Y este creo que es un asunto crucial en la región precisamente de América Latina y del Caribe, porque como Axel mencionaba hace un momento, pues es una región que tiene una alta dependencia de transferencias, y por lo tanto saludo y creo que será muy interesante ver cómo estas transferencias van a evolucionar, porque a lo mejor vuelven a niveles de 2019, pero también puede darse una oportunidad para reformar el sistema de transferencias para, al menos en algunos países, ¿no? Estos son temas sin ninguna duda que van cobrando cada vez más importancia, y lo hemos visto recientemente con la crisis de la COVID. Por lo tanto, como decía, el trabajo y la base de datos del BID y de la CEPAL, yo creo que en efecto es una gran aportación, porque consigue, pues, proveer estos datos más desgranados para realizar así un análisis con mayor profundidad. Este yo creo que tendría que ser sin duda uno de los objetivos de todo país, es decir, ofrecer mayor detalle en sus datos, pero ya no solo eso, sino que también los datos deberían seguir unos estándares compartidos para así poder establecer comparaciones que sean rigurosas y de las que podamos aprender todos, ¿no? Y si bien esto no es la realidad de hoy en día en todos los países, la OCDE, conjuntamente con la CGLU, ha realizado un esfuerzo ya considerable para armonizar la colección de datos fiscales subnacionales en el proyecto que se conoce como Observatorio Global sobre las Finanzas y la Inversión de los Gobiernos Subnacionales, que es un proyecto que, como ven en pantalla, está realizado en colaboración con ADB, AFD, UNCDF, DLOG, GIZ, CEB y además el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. A ver si pasa aquí. Y bueno, pues en realidad este proyecto que les voy a presentar muy brevemente tiene como principal objetivo precisamente eso: ofrecer datos fiables, comparables y estandarizados sobre los temas de gobernanza multinivel, finanzas subnacionales, y que sobre todo sirvan para apoyar a los gobiernos en su proceso de decisión, de diseño y de implementación de las políticas públicas de una forma fundada, de una forma evidence-based, que decimos en inglés, ¿no? Para ello, lo que hemos creado es una base de datos informatizada que también es accesible a todo el mundo y que permite la extracción de datos de manera fácil, y que además también contiene una herramienta de comparación de países y de visualización de datos importante. Luego, ¿qué hacemos con estos datos? Para cada edición del observatorio publicamos un informe general con los principales hallazgos y tendencias, lo cual nos permite dar un primer sabor, una imagen general de la situación de las finanzas subnacionales a escala global. Y además, para cada uno de los países incluidos en la base de datos, publicamos también un informe específico, un perfil de país, un country profile, con la misma estructura que para todos los países, ¿no? Y que contiene ya no solo indicadores cuantitativos, sino también cualitativos sobre, como puede ser, cuestiones como el marco legal de la gobernanza multinivel, la organización territorial, las reformas, la repartición de competencias, y ahora también, pues,
con el COVID, pues evidentemente el efecto o el impacto que ha tenido esta crisis en la gobernanza multinivel. En definitiva, nuestro proyecto no solo intenta proporcionar una visión general, sino que también ahonda en estas cuestiones específicas a cada país, y yo creo que, salvando todas las distancias, creo que lo hacemos un poco a imagen y semejanza del proyecto que se acaba de presentar hoy aquí, del BID y de la CEPAL, eso sí, a escala más global, ¿no? Tras las ediciones del 2016 y del 2019, ya tenemos 2 de hechas, nos congratula hoy aquí poder aprovechar esta ocasión para anunciarles que la tercera edición será publicada este octubre y que va a contener datos de finanzas subnacionales de 135 países, entre los cuales van a estar 19 de América Latina, ¿no? Lo cual va a representar más del 85% de la población. Y en esta nueva edición vamos a aumentar evidentemente los datos existentes, pero también vamos a observar y comparar tendencias, ya no solo en los países de América Latina, sino también en el resto del mundo. Y vamos a ver también datos del COVID, porque los datos van a ir hasta el 2020, lo cual nos va a permitir dilucidar un poco el impacto de la crisis sanitaria. Y finalmente también vamos a tener unos temas clave, vamos a incluir unos nuevos temas que nos parecen estrella, como pueden ser los impuestos subnacionales sobre bienes inmuebles o la property tax de la que se ha hablado durante la presentación, que es uno de los ítems más importantes cuando hablamos de finanzas subnacionales. Nos encontramos también con temas como la presupuestación verde, la presupuestación participativa, la colaboración público-privada. Todo eso figurará en nuestro informe. Y como decía, pues les queremos invitar a esta inauguración del proyecto. Va a ser en octubre, el 24 de octubre, desde las 10 hasta las 18 horas, hora de París, y les vamos a invitar a asistir presencialmente en la sede de la OCDE en París. Como ven en el link que tienen en la parte inferior de la pantalla, pueden ya inscribirse si les interesa en el enlace que ven, y así van a recibir la agenda y más información a medida que se vaya acercando la fecha señalada. Puede que eventualmente se retransmite la conferencia de modo virtual, pero por ahora no se lo podemos asegurar. En cualquier caso, nuestro observatorio va a servir y sirve, y intentaremos que siga sirviendo como una herramienta para los decisores políticos en cuanto a gobernanza multinivel se refiere, y por eso el trabajo del BID y de la CEPAL, yo creo que en este campo, sin duda, nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque su análisis así más pormenorizado de la situación latinoamericana nos va a ayudar a contribuir, va a nutrir nuestras ediciones futuras y nuestros estudios. Entonces, huelga decir, yo creo que la OCDE estará siempre abierta a establecer sinergias entre plataformas para así poder contribuir a la mejora de los datos, a la mejora de la información y del análisis de que disponemos en este tema hasta el momento. No me quiero alargar más. Muchas gracias por la invitación y, de verdad, por supuesto, enhorabuena por su excelente trabajo. Muchas gracias.